Bienvenidos a Relatos de Papel, un podcast sobre arte, cine y libros. Aquí celebramos la magia de contar y escuchar porque cada historia tiene un eco que se queda con nosotros, como un club de lectura íntimo, pero abierto para todos. Hoy estoy aquí, Cris Colibrí, Ana Espí, y tenemos una invitada especial en este podcast, la primera invitada, creo decir. Es una autora autopublicada que anteriormente publicó Un renacer de plata y humo, que tiene una pintaza increíble, la verdad, no lo he leído, pero también tiene una pintaza increíble. Y ahora está triunfando con un crowdfunding en Berkami sobre su nuevo libro que se llama La maldición que nos separa. Bienvenida, Alicia, y felicidades por ese éxito. Hola, muchísimas gracias por invitarme y gracias también por la Estamos felicitación. Faltaría muy contentos de menos. que estés aquí. La verdad que yo no te conocía anteriormente, pero con este Berkami o algo así me apareció de repente tu publicación en Instagram y dije, wow, este libro tan chulo, digo, ¿de quién es? Entonces ya investigué, digo, va a ser un crowdfunding y tal. Antes de que lo lanzara ya estabas publicando este libro, ¿verdad? Ya estabas como dándole... Mm. Y ya estaba dando algunas cositas. Sí que es cierto que esta vez, por ejemplo, con Renacer, como era mi primer libro, sí que es cierto que hice como más la promoción un poco antes de sacar el libro, con bastante antelación. Pero con este es como que he ido dejando cositas, pero no muchas. En plan, para guardármelo para ahora, para Ujú. ya cuando estuviera abierta la preventa. Y, y por ejemplo, en este libro lo iremos hablando más tarde. Ahora te vamos a hacer como unas preguntitas así sencillas. eh, y hablaremos sobre el crowdfunding, el libro, cómo te inspiró, etcétera. Por ejemplo, como autora, ¿cuándo empezaste a escribir y a tomarte la escritura en serio? Vale, a escribir, realmente empecé a escribir muy de pequeñita. Yo con 10 años ya estaba haciendo mis fanfics ahí de mis series favoritas y para adelante. Luego me pasé a hacer fanfics también de libros y en realidad siempre he estado como escribiendo, a excepción de una época así un poco turbia que tuve, que decidí dejarlo porque, bueno, cosas. eh, Prácticamente toda mi vida he estado escribiendo. Y luego, más de forma profesional, lo empecé a hacer creo que en 2021-2022, que es cuando me abrí la cuenta de Instagram de Mm. autora, y empecé a escribir un renacer de plata y humo. Y a partir de ahí, pues he continuado de forma un poco más pues, Pues profesional. vamos, como nosotros cuando nosotros dibujamos. Que llevamos Sí. desde toda O la sea, vida. eso siempre viene. Entonces Eso realmente viene siempre desde sí, pequeño. que viene desde pequeño. Pero hay gente que luego lo descubre más tarde también. Sí, Todo un poco. Sí. es cierto. Mm. ¿Y qué te atrae más? ¿Crear mundos, personajes o las emociones? Me gusta mucho crear personajes, creo que es lo que más disfruto. Sí que es cierto que el mundo lo necesito, pues obviamente porque necesitan un espacio donde vivir, pero los personajes me encantan, porque al final, sobre todo porque a mí Ujú. me gusta mucho escribir en primera persona. Mm. Entonces, cuando creas personajes, al final estás creando un poco una voz o una persona, ¿no? Entonces como que te implica pararte a pensar mucho la psicología de ese personaje y me parece súper interesante el poder meterte en distintas cabezas, por decirlo de Sí, alguna Sí. a nosotros, forma. bueno, a mí por lo menos también me encanta crear los personajes desde ya la estética, nosotros obviamente en la parte artística, aunque también luego yo por lo menos que creo mis propios personajes también me encanta la parte esa Mm. de cómo son, su personalidad, etcétera. Eso yo creo que a cualquier creador le gusta mucho. Es que yo creo que es lo básico Sí. para tener una base, tener un personaje principal, de decir, este es él y va a Sí. hacer esto. O sea, ya a raíz de ahí ya vas creando el resto, ¿no? Y además es que es muy bonito porque al final sí que es cierto que los personajes, pues obviamente algo, un pelín de cada persona se queda, no sea, Mm. del creador, ¿no? Siempre hay como un mini guiño a algo parecido o a una parte Sí. de ti, aunque sea muy chiquitita. Entonces, no sé, les coges como Normalmente mucho amor. son los Mm. personajes que te gustaría haber visto, ¿no? O al menos yo es lo que... como pienso, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando escribes,
escribes para ti o para los lectores? Imagino que será para ti, pero bueno, hay gente que escribe para el lector, entonces no sé. Escribo. Es que, a ver, ¿a qué te refieres exactamente? Si lo hago, por ejemplo, Exacto. escojo la historia pensando si es más comercial o menos. No, yo eso no lo hago, la verdad. Escribo conforme me salen las Mm, historias. En plan, tengo una idea X. O me apetece trabajar sobre esto. Pues entonces ya indago, me pongo y escribo. Pero la suerte un poco de ser autopublicada es que tampoco tengo que estar pendiente de si es comercial o no es comercial o si está en tendencia esta temática o no lo está. Yo tengo la libertad de escribir de lo que me apetezca en el Ujú. momento que quiera. pues sí, o sea, no te dejas influenciar, ¿no? Por lo que se lleva en ese momento o lo que sea. No, sí que es cierto que siento que al final, ahora mismo en mi caso, que a mí me gusta la fantasía con romance, siento que estoy en un momento Mm, privilegiado, porque dentro de que yo puedo crear la historia que me dé la gana, el romance y la fantasía con romance están ahora muy en sí. auge. Entonces, aunque se lleven, me lo invento, ¿vale? Aunque se inventen Los Ángeles y yo estoy escribiendo sobre hadas, al final sigo más o menos en el mismo Sí, nicho. Sí, Entonces, sigue siendo una ventana muy potente a la hora de sí. llegar a lectores. La verdad es que ujú, ahora el romance sí está claro. en auge. Y si te encanta, como bueno, por lo menos a nosotros nos encanta leerlo y consumirlo. Sí, Y la verdad es que estamos estamos dentro. dentro de ese. Yo, de hecho, por Sí, eso, sí. cuando vi Sí, tu sí. libro, que está súper bien cuidado, yo dije, ¿qué? Perdona, qué fantasía. Digo, esto lo quiero ya. Em, Gracias. ¿Y cómo nace normalmente una historia en tu cabeza? O sea, ¿te inspira algo o es Pues depende mucho de la historia, en verdad. O sea, ninguna historia de las que tengo escritas ni las que tengo pensadas han surgido igual. Porque, por ejemplo, un Renacer surgió a raíz de leerme unos libros que me gustaron mm, muchísimo. Que dije, Dios, yo quiero hacer algo parecido, tal, no sé qué, me encantan. Luego, La maldición que nos separa surgió de un viaje que me fui de camping. oye, Y dije, curioso? me fui de camping a Andalucía y estaba precioso, era primavera y recuerdo que íbamos en el coche y yo estaba ahí mirando el paisaje y dije, Dios, es que qué bonito, me apetece escribir algo como con hadas, con una estética así Mm, fairy. Y un poco de ahí, pues esa fue como la chispita, siempre es una chispita, luego ya pues se van añadiendo sí, cosas, claro. pero esa fue la chispita. Y luego otros proyectos que tengo, pues alguno tengo como un poco más de experiencia personal, otros pues viendo una película o simplemente una foto, un vídeo, no sé, realmente la chispa es fácil que surja, luego ya tienes que yo trabajarla. digo, se le apareció un hada y Está de bien. repente en el campo. En el camping pasaron cosas Y le dijo, paranormales. tienes que escribir. Y también hubiese sido bueno. Ay, bueno, y por ejemplo, ¿eres de planificar o de descubrir poco a poco conforme vas escribiendo? Soy muy brújula y esto me gustaría corregirlo porque siempre pienso que planificando las cosas iría más rápida. Pero es cierto que las veces que he probado a planificarlo, para empezar, no me he sentido 100% cómoda y luego me ha aburrido a la hora de seguir mi esquema. No sé cómo explicarlo. Es como, vale, tiene que pasar A, B y C. Entonces ya es como que lo cuento, Ujú. pero lo cuento como más Sí, desganada. Sí. Lo que sí que me he dado cuenta es que necesito tener muy bien planificado el mundo, ¿no? El contexto. Es como necesito la caja, por decirlo de alguna forma, para luego yo ya jugar Mm, dentro, pero tener claro, el normalmente molde. cuando tú sí. tienes una idea en tu cabeza, al menos lo principal tienes que saber. Los personajes que van a aparecer, cómo es la trama, cómo va a acabar. Es muy importante cómo va Mm, a acabar, porque si no te puedes tirar un montón de tiempo escribiendo y nunca acaba el final, yo creo. Y claro, obviamente lo principal tienes que tenerlo. Yo en principio también estoy escribiendo ahora Sí. y también voy muy de brújula. Yo voy, sí sé los puntos claves, lo que esto, pero de repente me sale un capítulo ahí, de repente que me acaba de ocurrir ese día y ya está, ¿sabes? Porque si no es como... Sí, sí. O sea, vais fluyendo conforme vais A mí escribiendo, ¿no? exacto, sí, vamos un poco fluyendo. Yo sí que es cierto que, por ejemplo, personajes, lo que son Ujú. personajes principales, sí que los tengo,
Pero en los secundarios muchas veces dejo que surjan, en plan, ay, que me hace falta Sí. X personaje extra, pues aquí, ¿sabes? Y luego ya, pues ya Hay trabajo gente que, por encima, ejemplo, tiene pero sí, sí. los personajes secundarios súper creados, que luego, de hecho, luego sacan spin-off o lo que sea. Pero claro, Claro. eso depende de muchísimo de la historia. Sí, porque después hay veces que los secundarios ganan protagonismo de repente que dices, Sí. pero ¿y este señor ha aparecido 2 veces y ahora es Es que eso sí iba a importantísimo? decir, eso sí iba a decir, porque a mí me ha pasado con un montón de personajes secundarios que al principio simplemente pues surgen pues por necesidad, entre comillas, y Sí. luego les cojo un cariño que es como, no sé, es que este personaje secundario me encanta. De hecho, de La Maldición, en algún punto me gustaría sacar Sería un súper spin-off guay. de otro de Bueno, los yo no secundarios. sé cuál es ahora mismo, que Sí, no lo sí, he sí. leído, pero Exacto. sería muy guay. Porque- Cuando lo leamos ya te diremos. Genial. ¿Y alguna vez has querido abandonar una historia mientras la Uh. escribías o no? Sí, me ha pasado muchísimas veces. De hecho, ha sido más o menos el patrón que he tenido yo a lo largo de mi vida. Cuando os he dicho que hubo un punto que dejé de Mm, escribir, fue un poco por eso. Porque también es cierto que pues yo era más joven, era adolescente y hoy me doy cuenta de que no tenía los mecanismos, entre comillas, para poder acabar una novela. Pero a mí lo que me pasaba es que empezaba los proyectos, llegaba un punto en el cual pensaba, esto no vale la pena, me está quedando fatal, tal, no sé qué, no sé cuántos, y los mm. abandonaba. Y eso a día de hoy me sigue pasando, de tener esas crisis de lo abandono, pero sí que es cierto que he aprendido que son un poco como normales. Sí, Que ahora mismo estoy en un bache, pero sé que dentro de 2 semanas pues posiblemente ya haya salido del bache, o si estoy muy atascada pues sé que puedo preguntarle a lo mejor a alguna amiga de, oye, por favor, léete esta parte, dime qué te parece, porque yo ahora mismo lo veo todo negro. Yo, por Entonces, sí. ejemplo, cuando se me ha ido. bueno, pero siempre está bien tener un apoyo que te pueda dar esa seguridad de decir, vale, yo ahora lo estoy viendo negro, pero tener esas personas a tu alrededor que te pueden ayudar en el sentido de, pues está genial, sigue para adelante, sigue esto y que te ayuden a encauzar, está bien, porque te ayuda también, Sí, ¿no? sobre todo, claro, sobre todo al principio, cuando eres más inexperta o estás más insegura, es muy valioso tener ese Mm, apoyo. También es como cualquier tipo de lectura, por ejemplo, también hay veces que depende del mood o tu momento, de repente te apetece una historia que te apetece otra, entonces también muchas veces dejar apartada una historia que tienes ahí escribiendo o lo que sea, a lo mejor en ese momento no es el momento de escribirla y a lo mejor más tarde aparece, es que puede pasar un montón de cosas, en verdad. ¿Y qué tipo mm. de historias te obsesionan ahora? De decir, aunque no sé, como lectura o como escritura, de decir, ahora mismo en tu cabeza, ¿qué es lo que te obsesiona o que tienes en mente todo el rato? Pues a ver, ahora mismo estoy bastante obsesionada, entre comillas, Ajá. con el nuevo proyecto que estoy escribiendo, que es la segunda parte de Un Renacer, que estoy ya como retomando la saga. Y luego también es cierto que tengo como otro proyecto, no sé en qué punto de mi vida lo voy a escribir porque no puedo duplicarme, pero sí que tengo otro proyecto de fondo que mezcla un poco como el mundo de los sueños. Bueno, no llega a ser el mundo de los sueños, pero es como un reflejo de la realidad con una ciudad, tiene Qué ambientación guay. veneciana, no sé, y me tiene ahí como de fondo todo el rato ronroneando ahí, pero ahí está apartadico. Pues a mí el rollo Genial. Venecia y todo eso me encanta. De hecho, fui hace poco a Venecia y me enamoré y dije, "Ah, aquí una historia tendría que ser súper chula". Yo me enamoré. Es preciosa la ciudad. Ya me pasó un poco porque también estuve hace poco, estuve en noviembre y yo era la tercera vez que iba, porque yo hice Erasmus en Italia y entonces ya me fui ahí a Venecia un montón de veces. Pero estuve allí y dije, Es, un es escenario así, chulísimo. para la idea esta Es que tengo, chulísimo, es súper pues inspirador, al podría menos para molar, mí. De hecho, sí. el lunes vuelvo a ir. De hecho, Tendré que ir a Venecia yo también, aquí todos y yo.
A ver si me inspira también. Ahora, por ejemplo, nos pasamos al tema del crowdfunding. El tema del crowdfunding, para la gente que no lo sepa, es, por ejemplo, publicar en internet un proyecto, ya sea un disco, un libro, cualquier tema que tú quieras sacar adelante. Es como proponer una propuesta de mercado al público en el que aposta por ese proyecto y obviamente tú pones unas metas sobre el dinero que te hace falta en principio, luego puedes subir sin darte cuenta, pero al principio poner el dinero que te vas a gastar o X, ¿no? De qué quieres. Y en este caso, aquí nuestra amiga Lisha ha decidido autopublicarle. ¿Has publicado anteriormente o es la primera vez? Por Ujú. Berkami es la primera vez. Mm. Anteriormente lo hice a través de mi tienda online, pero y saqué la preventa a través de mi tienda online, pero esta vez quería probar Berkami porque bueno, me lo había sugerido una amiga mía y luego había visto pues de compañeras que también habían usado Berkami y les había ido muy bien y digo, pues venga, va, por probar, o sea, si me gusta repetiré y si no, pues lo volveré a hacer pues por mi tienda o como considere. Y sí, es la primera vez que lo uso. Ah, pues es curioso. Yo la verdad es que lo del crowdfunding, sabía poco. O sea, y la verdad es que Mm. pinta chulo el hecho ese de poner una meta y superarla, porque por lo que he visto, superaste la meta. Sí, sí, de hecho estoy súper contenta porque, bueno, yo cuando planteé el Berkami, esto lo comentaba también el otro día que me invitaron a un programa de la radio y salió el tema también del Berkami y al final el problema del Berkami o lo Que no bueno del mueve. Berkami, depende, es que, claro, eh, es que es algo público, ¿no? Entonces, si te va muy bien, tienes ese como reconocimiento Mm. público. Si te va muy mal, la gente lo va a ver. Entonces, ahí te la juegas un poco, ¿no? Y yo estaba bastante nerviosa, pues porque al final hacía 2 años desde mi anterior libro y sí que es cierto que yo siento que tengo una comunidad de lectoras muy fiel y estoy muy agradecida con ellas, pero claro, digo, 2 años, este libro que es autoconclusivo, que no tiene nada que ver con un renacer, no sé qué pasará, hadas, que tampoco es que esté ahora mismo como muy de moda. Y cuando puse el objetivo, nosotros partíamos de 4.500 euros. Digo, no sé, me parece una barbaridad de dinero. Y fue subir el post anunciando el Berkami y a los 40 minutos teníamos los 4.500 euros. Una barbaridad. Ostras. Al día siguiente, ya no sé si habíamos llegado a los 10.000 o estábamos a punto de 10.000. O sea, fue una locura. Y a día de hoy, que hace 9 días de que empezó el Berkami, llevamos 14.000 euros. O sea, yo alucinando, súper agradecida a todo el mundo, muy contenta. No puedo Es decir, decir que nada malo. tus expectativas salieron por los aires. Por los aires, porque además yo intenté controlarme. Siempre, pues yo que sé, eres un ser humano, ¿no? Al final tienes cierto grado de expectativas o puedes intuir un poco, pero yo era como que intentaba rebajarlas, en plan de, vale, vamos a tranquilizarnos, vamos a ponernos unas expectativas muy bajitas, porque nunca se sabe qué puede pasar, tal, no sé qué, y ver que ha ido tan bien, pues es que no sé, a Y mí por me hace súper feliz. ejemplo, ¿tenías en mente antes de hacer eso mandarle a alguna editorial o directamente solo te planteaste eso? No, de hecho, para La Maldición hubo una oferta editorial y ya a mí me pilló en un momento que yo ya tenía muy claro que quería autopublicar y pues seguí por el lado de la autopublicación. A día de hoy es que, no sé, es un tema un poco controvertido porque sé que hay mucha gente que autopublica, entre comillas, porque no puede optar a una Mm. editorial o ha sido rechazado por una editorial, entonces se meten a autopublicar. Pero también hay un sector de autopublicación que nace Ujú. desde el quiero autopublicar, Mm. ¿sabes? No es mi plan B, es mi plan A. Sí. Entonces yo me siento más identificada con ese lado de este es mi plan A. Si luego en el futuro, porque no tengo tiempo, no puedo gestionarlo o X, quiero meterme más por Claro, de hecho hay editorial, pues ya gente lo que, bueno, buscaré. Mm. yo conozco crowdfunding hace ya mucho tiempo, de hecho yo he comprado bastantes cómics ahí, porque sobre todo hay muchas editoriales que, Ujú. sobre todo de cómic, que lo plantean muchas veces en crowdfunding
como una primera preventa, vamos a llamarlo así, y luego ya sacan el cómic. Es verdad que mucha gente, al tener el éxito rotundo, si no tenía editorial luego, la editorial la han contactado porque ha visto que ese proyecto es súper bueno. Entonces también yo animo a la gente, no sé tú, ahora ya me dirás respecto a tu experiencia si animarías o no, pero yo animo a la gente a que, por ejemplo, si la han rechazado 1000 veces o lo que sea, o lo que intente por lo menos por intentarlo, que no quede, plantearlo por ahí y luego puede ser que una editorial vea que ha hecho, pues mira, nos hemos equivocado o no conocíamos a esta autora, pues vamos a publicarla, que también puede pasar. Yo siempre recomiendo que la gente se lance, o sea, sobre todo cuando tienen un producto que creen que merece la pena, que tiene calidad y que puede gustar a la gente, que no se lo piensen, ¿no? O sea, que lo lancen y que se lancen al vacío, porque es que al final, si siempre estamos, entre comillas, aguardando a una editorial o a alguien, ¿no? Que coja el proyecto y que te catapulte, por decirlo de alguna forma, a una comunidad de lectores, es que estás, entre comillas, perdiendo tiempo, ¿no? Porque si tú tienes un producto que, en este caso es un libro, ¿vale? Si tú tienes un libro que has trabajado en él, sientes que la historia es buena, que puede tener un buen público, que ha pasado por betas y les ha gustado, no sé, si tienes todo eso, ¿por qué estar guardándolo para esperar que alguien te lo publique, ¿no? Porque sobre todo si eres novel es muy complicado que te lo publiquen, si no tienes números es también muy complicado que no te lo publiquen y al final hay que ir haciéndose como el camino uno solo, ¿no? De ir ganando la comunidad de lectores porque al final los que escribimos eso es lo que queremos, ¿no? Llegar a lectores. Si el libro se queda en un cajón, Claro, no sirve de nada. claro. Claro, obviamente por lo menos a mí me pasa, que tengo muchas veces el síndrome del impostor. De hecho, el miedo de mostrarlo, Nos pasa a todos. da mucho miedo y tampoco sabes que si realmente le va a gustar, no le va a gustar, etcétera. Luego ya vienen luego ya cuando lo lean o cuando lo vean y tal, dirán, ya te presentaré a otros miedos, pero de momento ese miedo de decir, ¿lo van a querer? ¿Lo estoy vendiendo bien o no? Tú te has tenido que preparar, obviamente, antes de sacar el crowdfunding, la campaña. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacerlo? Pues bastante, la verdad, porque cuando dije, sí, voy a hacer el Berkami, no era consciente de todo el trabajo que llevaba. O sea, mira que yo soy una persona que se defiende bien con el tema de hacer composiciones gráficas y todo esto, pero te lleva muchísimo tiempo hacer las preparaciones de los mockups de donde que se ve el libro, como el Sí. libro de real y demás. Y todas las recompensas y planificar los precios y poner los objetivos es un currazo. De hecho, lo hablaba con una compi mía que seguramente Ujú. la conoceréis, que es Cristo de Roba. Pues hablaba con ella que ella ha hecho Berkami 2 veces y me dice, sí, tía, es que es mucho trabajo. Y es que tal cual, es como es que es como un proyecto, ¿no? Tienes que hacer todo, presentar los textos, presentar las imágenes, todo, 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 para intentar que luego la persona que descubra ese proyecto tenga ahí toda la información, ¿no? Y se sienta Sí, atraída por porque el si no haces proyecto. bien eso, Entonces no, dirías, no sale. claro, entonces dirías que es la parte más complicada de la planificación, ¿es todo eso? O sea, todo lo que conlleva antes. Eh, bueno, a ver, todo es complicado. Para mí, personalmente, dejando de lado lo que es el proceso creativo de Mm, escribir, corregir, editar la novela, lo más complicado para mí siempre ha sido el tema de Ajá. los precios, de mm, qué precio pongo o uf, eso lo paso fatal porque además yo y las matemáticas nunca las hemos llevado excesivamente bien. Entonces, para calcular yo los objetivos de recaudación y todo eso, estaba ahí con mi marido. Oye, mira a ver si esto tiene sentido porque yo lo he hecho así, pero a lo mejor no lo estoy calculando mm, bien. Y siempre como pedir un poco de ayuda Claro, por porque si no... ejemplo, en esa ya. parte de metaeconómica es lo más complicado, obviamente. También en una editorial lo mm, bueno es que todo eso no te calienta, eso te lo publican y ya está. Lo que pasa que ganas muchísimo menos. Entonces es como un sacrificio por otro. Es decir, la editorial es facilidad, ¿vale? Te publican tal y cual, pero no recibes tanto. En este caso trabajas mucho, pero recibes muchísimo más.
Entonces es como la balanza. Claro, a ver, ambos modelos tienen sus cosas buenas y cosas malas, porque sí que es cierto que muchas veces se dice que la autopublicación te llevas mucho más y tal, y no sé qué, y es cierto, objetivamente te llevas mucho más, porque en una editorial lo normativo es que te lleves Sí. un 7% de regalías, 10% de regalías, algo así, ¿vale? Que a lo mejor son pues 1 euro o 1 euro y algo por cada libro que vendes. Y en autopublicación normalmente los márgenes son un Sí, 60%, dependiendo. 70, pongamos algo así, ¿vale? A lo mejor 70 me pasa un poco, pero 60 es lo normal. ¿Qué pasa? Que también la autopublicación tiene gastos. O sea, claro, aquí muchas veces la cuestión es que se habla de autopublicación y mucha gente piensa automáticamente en autopublicar con Amazon, ¿no? Y autopublicar por Amazon es tú te llevas tus regalías del 60% y no tienes ningún tipo de gasto. De Porque envío, Amazon etcétera. ya te quita, te hace claro, te hace el envío, te produce el libro y tú al final lo que recibes es lo que te toca, es el final. Pero en autopublicación si metes más tema de imprenta y envíos que los gestionas tú y demás, un coste. Entonces, claro, tienes que descontar lo que es la producción del libro, las tiradas, tienes que descontar los envíos, el tiempo de gestionar todo y al final también si lo haces de forma profesional, lo correcto en nuestro país al menos es que te hagas autónomo, eso también tiene una cuota Claro. que tienes que pagar, tus impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, te llevas más, pero hay que tener en cuenta también esas Sí, cosas. Sí, hay que mirarlo todo. sí, También sí. mucha gente que la meta del crowdfunding lo pone como en plan, mira, quiero que salga, no quiero ganar mucho, lo pongo solo para que salga, pero luego, obviamente, como ese es eso, puedes superar, ¿no? Luego todo el dinero que ganan después es para ellos, porque claro, cuanto más pides, más barato te sale lo que es el pedido. Entonces más te ganan. Claro, Y es todo nada. un poco. Yo, por ejemplo, a la hora de meterme me daría muchísimo miedo, la verdad. De hecho, ya lo intenté una vez y no me sale bien, pero creo que es porque tampoco lo hice bien. Porque tampoco di mucha promo ni nada de esto, y eso es súper importante, creo yo. Sí, 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 sí. A ver, en Berkami lo importante es ir a mínimos, que a mí me costó también muchísimo cuando me planteé cómo hacerlo, ¿eh? Porque ya estoy como acostumbrada a pensar un poco más en números más grandes, entonces era como, no, no, baja tirada, o Claro. sea, vete a lo mínimo, mínimo, mínimo. Y a partir de ahí ya vas poniendo pues el objetivo mínimo y los objetivos extra, ¿no? De, pues si llegamos a tanto, pues el regalo para todos los que lo pidan y a mí me sirve para cubrir esto y esto, que a lo mejor en el objetivo mínimo solo Exacto. cubría A y B. Bueno, Claro. tu proyecto, obviamente, ya llama. Aparte de esas ilustraciones que son chulísimas, el diseño, no sé si lo has hecho tú, lo ha hecho otra persona, pero es increíble. Pero es que os voy a leer ya lo que primero se ve, ¿vale? Que es, ella es la reina que lo amó, él el traidor que no pudo olvidarla. Eso ya, directamente ya estás dentro. O sea, yo directamente ya lo compro, o sea, me da igual. Luego también el que sea autoconclusivo, también para muchísimos, sobre todo los que tenemos TBR, que compramos saga y está la saga ahí Mm, diciendo no que me quiero meter más en saga, es muy bueno. Luego Romantasy, que es como lo que está en auge ahora. Luego está basado en Escocia, en un mundo mágico, hadas, amor prohibido, portales mágicos, aquí todo, es que todo, ¿cómo decir? Es Es que es como, por ejemplo, maravilloso. Ya solo de la entrada ya urraca, es. que le llaman el brillo ahí. Y luego Sí, sí. también la contraportada, aparte de la portada es preciosa, luego en la portada pones como un portal que pone, prefiero soportar la herida a haber vivido sin sangrar por ti. Es como, no hay más. Es que te has currado todo. Está muy bien. Tu Es, ojo está es genial. increíble. Entonces, por Sí. ejemplo, en esta parte de diseño, ¿lo has hecho tú o te han ayudado? ¿O qué? Pues mira, lo que es la ilustración sí que me la hizo una ilustradora. Yo ilustración, desgraciadamente, no sé aún. Entonces, ahí trabajé con una ilustradora que fue la misma que me hizo la portada de Un Renacer de Plata y Humo. Y luego lo que es la tipografía, los textos y demás, eso sí que lo he Mm. hecho yo. Acabar de cuadrarlo para mandar a imprenta sí que lo he hecho yo. Entonces, y la cubierta de tapadura también la he diseñado yo. Entonces, no lo he hecho todo porque hay ciertas cosas, pues obviamente que yo no sé,
sé y me gusta más pues trabajar con profesionales que sí saben, pero esta vez sí que me he implicado un poquito más a nivel pues eso de tipografía, de poner los títulos, de diseñar el Mm, título, e incluso la maquetación esta vez también me he Súper bien, atrevido a ya te lo digo. hacerla yo. Está increíble. Está está genial. genial. O sea, está genial. Es súper bonito. Muchas gracias, la verdad es que estoy muy contenta con cómo ha quedado. Es una de las portadas más bonitas vamos, que creo que voy a tener. Es que la estoy mirando, ¿vale? Estoy aquí en plan pero es que es muy bonita. Y de hecho, esto va a sonar súper tonto, pero el spin-off que me gustaría hacer, en parte es como, Dios, es que necesito otro libro con esta portada, en plan, Es mucho. Una vez entras en el mundo de ilustrar las portadas, creo que ya es difícil salir, ¿eh? A ver, sí que es cierto que yo, por ejemplo, para este libro tenía muy claro que quería que fuera ilustrada con Mm, personajes. El otro es sí, tipográfica, es el título y más sencilla, pero esta sí que quería que fuera de personajes. Yo tenía Mm, en mente de referencia a Alice Cova con los libros de Sí, Un trato con el rey de mm, los elfos. Bueno, a ver si lo he dicho mal, porque el otro es un baile con, y digo, a ver si me estoy confundiendo, pero si tenía esos de referencia, me encantaban son esas chulísimos. portadas, me parecían preciosísimas y dije, es que yo quiero. mm, sí. Creo que perdió el audio, ¿o no? Sí, yo también. Yo os ¿Sí? oigo. Ah, vale, vale. Entonces, aparte de que esta historia ya has dicho que surgió en un viaje, o sea, ¿qué fue lo más difícil de escribir? Uh, Pues, a ver, me hace mucha gracia siempre contar esta anécdota porque yo cuando empecé la novela dije, no, quiero algo sencillo. Va a ser una historia de amor, hadas, algo muy básico, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y luego se complicó un montón porque me vine arriba, dije, vale, quiero que haya dos narradores, él y ella, ¿no? Y cada uno pues con su voz que se tiene que distinguir, etcétera, etcétera. Aparte de los dos narradores, metí dos líneas Wow, temporales, eso el es complicado. pasado y el Ujú, presente, ¿vale? Digamos que en el medio de la historia hay un robo, entonces nada más empiezas, está como él te cuenta todo lo que pasa antes del robo y ella te cuenta todo lo que pasa después de ese robo. Y hay unos meses ahí, pues en el medio de entre que pasa una cosa y la otra. Y, y eso fue súper complicado porque además yo me empeñé en que la estructura tenía que ser, que luego no lo cumplí al 100%, pero al 95% sí, me empeñé en que la estructura tenía que ser un capítulo él, un capítulo ella, un capítulo él, un capítulo ella. Y eso es bastante complejo porque ya no era solo por mezclar las líneas temporales, que te volvías un poco loca, porque claro, en la línea del presente tenías que tener en cuenta que habían cosas que habían pasado en la línea del sí. pasado y sino por equilibrar los ritmos, porque, claro, tenías que ir desarrollando las tramas de forma que, por ejemplo, no te cayeran dos capítulos de acción juntos, ¿no? Si en el de él había acción, en el de ella, pues rebajar un Sí. poco y así, ¿no? Igual que con la trama amorosa. Ujú, Entonces todo eso fue como sumando cosas y se fue complicando, pero la verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Creo que ha quedado muy original, ha quedado muy guay porque también se mezcla Escocia. La parte de ella, por ejemplo, se cuenta mucho más en Escocia. En la de él es todo en el mundo de ujú. fantasía. Pero al final es como que se han ido combinando Y de las los cosas que creo que han personajes quedado que muy has chulas. creado, ¿cuál crees que va a sorprender más a los lectores o que les va a gustar más? Cuando hicimos la lectura beta, que es cuando se pasa el libro a Ujú. algunas personitas para que te den feedback, gustó más Nixon, que es el protagonista masculino. Sera también gustó, que es la femenina, pero la gente como que conectó más con Nixon. Y yo siento que Nixon puede gustar un poco más porque tiene más evolución que Sera. Sí que es cierto que Sera al final pues tiene también su evolución, no todos los personajes tienen que tener cierta evolución, pero Nixon es el que más cambia porque es el que empieza al principio siendo un esclavo, Uf. entonces toda la evolución que hay en el libro le Sí, cambia lo más Mm, muchísimo. llamativo, tiene mayor sí, lo arco, más ¿no? llamativo de la historia Mm. realmente es ver evolucionar al personaje. Eso es súper bonito. Exacto, Mm. sí, sí, sí. Además que es un tío como muy resiliente, no sé, me gusta. A mí siempre me gusta, por ejemplo, que los protagonistas masculinos Ah, no sean los típicos cracks de romance. O sea, es como, sí, me gusta que tenga el toque,
pero que no sea Sí, 100% un calco de Sí, Risan sí, otra vez, que ¿sabes? no Es sean como, todos iguales, sí, básicamente. sí, entonces, efectivamente. Entonces, a mí me gusta sobre todo meter que tenga sus vulnerabilidades, ¿no? En este caso, pues él es un esclavo, no sabe pelear, no sabe hacer la O con un canuto, prácticamente pobre. Entonces, no sé, siempre me gusta meter como algo un poco Hmm. distintivo. ¿Qué parte del libro te emociona más que la gente descubra? O sea, más Uh, inicio, medio, para no hacer mucho yo spoiler. creo que claro, yo creo que el medio y el final. Cuando lo estaba escribiendo al principio y al final me quedó como una patata y luego a base de correcciones, editing y Hmm, demás, pues ha quedado muy bien. Pero el medio yo creo que es la parte que más me gusta a mí, porque pasan como cosas al mezclar un poco el mundo de, bueno, Escocia, mm. al meter Escocia en la ecuación, hay como un toque urbano que es muy gracioso y como que queda muy ligero y no sé, es como que digamos que por el medio, así sin hacer muchísimo spoiler, ellos tienen un viaje al lago Ness y ahí pues pasan cosas. Y el viaje del lago Ness a mí es una de las qué partes que guay. me ha gustado escribir. Ya para ir finalizando la entrevista, para que ya que te tenés que ir prontito, eh, ¿hay algún personaje con el que te identifiques mucho en esta historia o no? O puedes decir... Eh, No, no excesivamente. Como os he comentado un poco al principio, siento que al final cada personaje que Ujú. creas siempre sé que lleva un pelín de Mm, ti, ¿no? Pero no me siento excesivamente identificada ni con Nisa ni con Sera, la verdad. Sí que es cierto que, por ejemplo, en comparación con mis personajes de un renacer, pues me parezco, entre comillas, más a Sera y a Nixon porque son como un poco más soft, más tranquilitos, tal, no sé qué, que los personajes de un renacer. Pero no, no es algo que diga, me identifico 100% con Sera Mm. o con Nixon. mm. Cada uno Mm. tiene un poquito de ti, ¿no? Exacto, sí. Luego me hace mucha gracia porque me pasa, por ejemplo, con mi marido. Yo con mi marido llevo muchísimos años y cuando se lee la novela siempre me dice, ay, es que en esto se parecen a ti. Y yo, ah, Él te pues identifica. vaya, ni me había dado cuenta, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, eso es que te conoce bastante bien y entonces sabe dónde están tus toques en los Eso es muy guay. personajes. Yo, Sí, por sí, ejemplo, cuando sí. estaba escribiendo los míos, mi amiga, se lo pasé a mi amiga y me dijo, de los de veo cosas de ti. Digo, sí. Digo, ¿en serio? No, no me lo planteé, pero luego conforme fui leyéndolo otra vez, digo, ah, pues sí. Claro, lo haces conscientemente, no te das cuenta. Claro, hay un Sí, grado de ti que exacto. se queda pegado. Absorben tu alma, por así, ¿no? Siempre. Bueno, y si tu libro fuera una experiencia así más, Mm. ¿qué crees que sería tu libro? ¿Un viaje? ¿Una estación? Ya que has dicho así un poco que lo viste en primavera, que te... Pues yo creo que sería una estación, pero no Mm, sería No. primavera, sería otoño. A mí Mm. otoño me es una de encantan. las estaciones que más me gusta y de hecho las dos novelas que tengo, las dos se suceden en Ah. otoño. La mía también. Pues es, pues es raro que te inspirase la primavera y resulta que, que es más otoño, ¿no? Pero no sé por qué el otoño es como Sí. muy cozy, ¿no? En Sí, plan, la mantita, el sí. chocolatito. Entonces, esa esencia me gusta como meterla un poco en los libros. Por ejemplo, aquí en La Maldición, pues ya os digo, la parte del presente, que es la que cuenta Sera, pasa en otoño, pasa una semana antes de Halloween prácticamente. Entonces, te da mucho juego, ¿no? De se toman el chocolatito, la lluvia, no sé qué, qué Sí, de hecho en calentito. verano la No sé, gente es como lee muy... menos porque tiene más vacaciones o está en playa, lo que sea. Y luego como que volver a la mantita te ayuda más a meterte. Y es como, es acogedor total. Totalmente, Si tu libro fuera un totalmente, sí. hechizo, ¿qué provocaría al lector? Uf, qué difícil. Yo creo que, no sé, Ujú, bueno, suspiros. bien. Como Oye, ese estado está de bien. enamorado, ¿no? Podría Eso estaría guay. Y ser. ya finalizando del todo, autor favorita y recomendación de lectura para los siguientes. Vale, pues a ver, autor favorito, voy a decir dos, voy a decir Ujú, internacional, Gandalf. Sarah J. Maas, es de las que más me ha gustado. Súper clásico, pero es lo que hay.
Y nacional, Lucía G. No lo Sobrado, conozco. también me encanta cómo escribe. Mm, Pues tenéis que descubrirla porque, tomamos nota. de hecho, la recomendación del libro que iba a hacer era justo de Lucía G. Sobrado. Ella publicó hace un año y poco, creo, una trilogía con Penguin que se llama Trilogía Sangre de Plata y la recomiendo un montón porque, bueno, Ay, tiene creo que sé elfos, cuál es. tienes Sí. fantasía bélica. El libreto gordito, blanco y Sí. negro. Sí, sí, sé cuál es. Sí. Pues es una pasada. Además, yo tuve la suerte de ser beta cuando Lucía la estaba escribiendo y la disfruté, vamos. Qué Así guay. que recomendación ahí. Pues genial, nos lo apuntamos Mm. porque yo no la conocía, así que yo Yo sí, a mí apuntadito me queda. llamaron un Pues montón, la mira, verdad, pero es que son tan gordos que dije, "Uf". El TBR demasiado pero luego grande. te engancha, Eso es verdad, si te engancha da igual, lo Sí, gordo que eso es sea, cierto. da igual, para adentro todo. ¿eh? Sí. Pues nada, pues Muy muchísimas bien. gracias por venir, por estar Sí, aquí como primera invitada. Hemos estado un placer que estuvieras. El crowdfunding, todo lo que has hecho es increíble. Espero que siga subiendo y que tenga muy buenos éxitos en el futuro también. Así que nada. sí, que te vaya todo genial con todo, sí, sí. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, ha sido un placer, estar Pues ya súper, para el súper cómoda. próximo capítulo también tendremos a una invitada. Esperemos que vaya igual de bien que aquí. Para el siguiente ya lo iremos en redes. Y nada, un beso muy grande y hasta el próximo capítulo. Chao.